El mensaje del día de hoy es dejar todo en las manos del Señor. Y a mí me gustaría estar hablando sobre este tema con la historia de José. Y para comenzar a hablar sobre la historia de José, me gustaría estar leyendo en Génesis 37, del 1 al 9. Entonces, la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Comienza así. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, sus hermanos. Y amaba a Israel, Jacob, a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Él hizo una túnica de diversos colores, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Ellos llegaron a aborrecerles más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí, he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Entonces, aquí ya lo vamos a dejar la lectura. Y quiero decir que los hermanos de José odiaban mucho a José, simplemente porque era el favorito de Jacob, como se dice en la Biblia. Jacob quería más a José porque fue su hijo que obtuvo en la vejez con la mujer que realmente amaba, entonces él quería reflejar eso con su hijo, cosa que no debió de hacer, pero bueno, sus hermanos empezaron a odiarlo y esas cosas. Sus hermanos estaban pastoreando las ovejas cuando Jacob mandó a José a que le llevara comida y también para que lo supervisara para que ellos no vayan a hacer nada malo. Entonces José fue como le mandó su padre y uno de sus hermanos pensó: vamos a matarlo. Y le dijo a los otros hermanos que sí, vamos a matarlo. Entonces todos los otros hermanos dijeron: lo vamos a matar. Pero después pensaron y dijeron: bueno, no lo vamos a matar, mejor vamos a tirarlo en un pozo que encontramos en el camino. Y llevaron a José al pozo y lo tiraron. Ese pozo estaba seco, no tenía agua. Y llegaron unos unos vendedores de esclavos. Entonces sacaron a José del pozo y lo vendieron como esclavo. Y ahí José, de ser el favorito de su padre y tener unas cuantas cosas ahí, llegó a no tener prácticamente nada siendo esclavo. Pero José no se, o sea, se sintió mal, obviamente, como cualquier persona, pero
Él lo decidió tomar con calma y dejárselo en las manos del Señor. Luego de eso, José llegó a la casa de Putifar, lo vendieron a Putifar y ahí José pudo como enseñar más o menos como él era. Él sabía escribir, leer, era una persona muy inteligente. Saber escribir y leer en ese tiempo era algo solamente que lo podían adquirir los ricos. Y pues lo que podían pagarlo realmente. Entonces, él pudo manejar la casa de Putifar y pues por lo pronto le había ido muy bien, a pesar de que lo hayan vendido como esclavo. Pero como el enemigo no puede ver a una persona feliz y no le gusta que las personas prosperen, porque así es el enemigo, él dijo, no, este no puede estar bien aquí. Entonces, él decidió que lo encarcelaran injustamente a hacer trabajos forzosos. Y pues José, él siguió confiando en el Señor y siguió dejando todas las cosas en las manos de él. A él lo llevaron a la cárcel, lo pusieron a hacer trabajos muy forzosos durante 2 años. Y José siguió confiando en el Señor. En la cárcel, él se encontró a dos personas que se encontraban en el personal del palacio, al copero del rey y al panadero del rey. Eh, Estos dos tuvieron unos inconvenientes con el rey, por eso es que estaban en la cárcel. El trabajo del copero era prepararle el vino al rey y luego probarlo antes que el rey para asegurarse de que no estaba envenenado alguna bebida del rey. Entonces así fue lo que hizo el copero, lo probó y no tenía nada. Pero cuando el rey probó la bebida, se encontraba algo adentro de la bebida. No un tipo de veneno, sino tal vez algún sucio o algo. Eso no lo detalla la Biblia. Y entonces el rey se enojó y lo mandó a la cárcel. Luego, el inconveniente que pasó con el panadero fue que el rey, en el pan del rey, habían piedras. Y el rey también se enojó por esto y también llevó al panadero a la cárcel. Entonces, él decidió que lo iba a dejar en la cárcel hasta ver si si ellos eran inocentes o no en cuanto a eso. Entonces ahí en la cárcel ellos tuvieron un sueño y pues se lo dijeron a José y José se lo interpretó. El sueño del copero era que él le preparaba vino al rey, el rey lo probaba y era del agrado del rey. Entonces José le dijo que iba a vivir, pero el sueño del panadero fue que él en una bandeja llevaba dulces, postres y cualquier tipo de pan al rey, pero llegaban unos cuervos y lo empezaban a devorar todo y lo empezaban a atacar. Entonces José le dijo que se iba a morir. Pero entonces el panadero dijo, no, yo no me voy a morir, yo no te creo, yo voy a estar bien. Entonces José, bueno, lo dejó. Entonces después de eso el rey se dio cuenta que el copero era inocente y dejó que volviera al palacio, pero mató al panadero. Entonces lo que había interpretado José fue cierto, fue lo correcto. Entonces, antes de que el copero vaya al palacio, José le dijo que se acordara de él y que le diga al rey que él era inocente, que él no debería de haber estado en la cárcel. Y el copero le dijo que estaba bien. El copero llegó al palacio y se olvidó de él.
Él no se acordó de José hasta que el rey tuvo dos sueños extraños que nadie podía interpretar. Ni siquiera los sacerdotes y los magos más importantes de ese momento no podían interpretar esos dos sueños. Y el copero se acordó de José y dijo, pero cuando yo estaba en la cárcel, hubo un hombre que pudo interpretar mi sueño. Y el rey dijo, entonces llámenlo inmediatamente, tráiganlo para acá para ver si puede interpretar este sueño. Y los dos sueños del rey fueron que 7 vacas delgadas y débiles devoraban a 7 vacas fuertes y sanas. Y que también el otro sueño era que 7 espigas marchitas devoraban a 7 espigas ya fuertes y sanas también. Y nadie podía interpretar el sueño hasta que José le dijo que iba a haber 7 años de abundancia total de todo tipo de cosas buenas en el reino y en el mundo entero, pero que después iban a haber 7 años de miseria y de ningún tipo de abundancia. Entonces, ya que José pudo interpretar el sueño correctamente, el rey decidió nombrarlo segundo en el reino. Y quiero decir que en esos tiempos Egipto era el reino más fuerte en ese momento. O sea que él era el segundo en el mundo completo. De no tener nada, José llegó a tener prácticamente todo, solamente por poner las cosas en las manos del Señor. No fue porque él pudo interpretar el sueño, bueno, sí, pero fue el Señor que le enseñó a José cómo interpretar el sueño. No fue por sus méritos, sino que fue por él dejar que el Señor guíe su vida y dejar las cosas en las manos del Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada, ese es el Señor. Entonces, después de que pasaran estos 14 años, los 7 años de abundancia, y ya, cuando pasaron los 7 años de abundancia, llegaron los 7 años de escasez. Entonces aquí llegaron los hermanos de José. Y los hermanos de José no reconocieron a José, porque José fue el que estaba administrando todas estas cosas de la abundancia y de la escasez para que Egipto pueda tener alimento en los años de escasez. Ellos fueron a Egipto a buscar alimento, pero no reconocieron a José. Y cuando vieron a José sin reconocerlo, sino que lo veían como el segundo en el mundo, como el gobernador de Egipto, se inclinaron a José, así como decía el sueño que él tuvo hace muchos años. Entonces, esto nos quiere decir que este sueño que tuvo José se cumplió. Sus hermanos se inclinaron a José sin siquiera saberlo. Tanto que lo odiaban y tanto que lo aborrecían, ahí iban inclinándose a José. Eso es algo fuerte, mis amados hermanos. Eso no es algo que... Bueno, pues sí, eso es lo que quería dejarles enseñado. Que después de José tener un poquito de cosas ahí con su padre Jacob por ser el favorito y tener unos cuantos beneficios, no tuvo nada. Y quiero decir que José no se sentía más solamente por tener un poco más de beneficios. Al contrario, él se sentía normal, como una persona normal que solamente
quería llevarse bien con sus hermanos y con su padre. Eso sus hermanos no lo sabían, ellos pensaban que él solamente se quería creer una persona superior, aunque no era así. Pero no sé, eso es lo que las personas se encuentran mayormente, que tal vez a usted es superior a ellos y quiere hacerse sentir así, pero en realidad no es así. Y de tener esas poquitas cosas, no tener nada, ser esclavo, ser humillado y respetado, eh, él decidió dejar todas esas angustias y todas esas cosas en las manos del Señor. Y al poder dejar esas cosas en las manos del Señor, pudo ser el segundo en el mundo y pudo salvar el mundo prácticamente. Porque si no hubiesen recolectado esos 7 años correctamente y administrado correctamente todas esas cosechas, esos otros 7 años no iban a poder sobrevivir. Entonces, gracias a la sabiduría que el Señor le dio a José para poder interpretar ese sueño, es que ellos seguían vivos ahí. Y me gustaría ahora mismo leer eh, cómo podemos dejar las cosas en las manos del Señor. Les voy a decir, basado en la Biblia, cómo podemos dejar las cosas en las manos del Señor. En Proverbios 3:5 dice, al no apoyarnos en nuestro entendimiento. Esto quiere decir que nosotros no podemos llevarnos de nosotros, de nuestro instinto o sobre de lo que creemos que es lo correcto. Tenemos que llevarnos del Señor. Tenemos que hacer las cosas que el Señor quiera que hagamos. Dejar que todo sea que el Señor dirija. En Primera de Pedro, de 5 al 7, dice, echando nuestras ansiedades sobre Él. O sea, dejando todos nuestros conflictos o angustias, tenemos que dejárselo al Señor. Porque nosotros no vamos a saber cómo manejar eso. Solo el Señor va a saber cómo hacernos sentir bien, en paz, y que Él pueda arreglar en esa situación que estemos. En 2 de Timoteo 1:3 dice, interceder por los demás y para que Dios cambie las cosas. O sea que tenemos que orar por esas personas que nos estén haciendo el conflicto y que nos estén haciendo el mal, porque tenemos que saber que no son las personas, sino que es el enemigo que no quiere que avances. El enemigo está actuando a través de esas personas para que tú estés atrasado en la vida y te sientas decaído, te sientas mal y digas, no, ya yo no puedo con esto es mucha carga para mí, yo ya no puedo. No, usted lo que debería es de orar por esa persona para que el Señor le guíe y le ilumine el camino correcto. Y este momento por el que usted esté pasando, dejárselo al Señor. También me gustaría leer en Apocalipsis 1:10, que dice, pasar tiempo con Dios contemplándolo a través de la adoración. O sea que tenemos que adorarlo. ¿Cómo dejamos las cosas en las manos del Señor? Adorándole y depositando toda nuestra confianza al Señor. Y por último, me gustaría leer en Santiago 1, del 1:5, pedirle sabiduría sobre cómo afrontar las situaciones de la vida. Si hay algo que debemos hacer fuera de la oración, Él nos los mostrará cuando se lo pidamos.
O sea, que tenemos que decirle al Señor cuál es el conflicto y el problema que estemos afrontando en ese momento y hacer que Él nos ayude con eso. No nos los guardemos a nosotros porque nosotros no vamos a hacer absolutamente nada. Tenemos que dejarle todo eso al Señor. Porque nosotros con nuestra propia inteligencia no vamos a poder resolver ese conflicto o, o obstáculo que estemos pasando por ese momento. Eso es solamente el Señor, con la sabiduría del Señor, que podemos afrontar ese obstáculo. Y tenemos que saber que por más que esté difícil la situación, no es por nuestro propio, o sea, que nosotros simplemente no lo vamos a poder lograr solamente nosotros. Siempre para poder lograrlo, siempre es el Señor que nos va a poder ayudar en cuanto a eso. Y quiero que entiendan que es el Señor el que nos ayuda, es el Señor el que nos guía y nos guarda, y por eso es que tenemos que dejar todas esas cosas en sus manos. Entonces, ya yo terminé. Gracias por prestarme atención y espero que puedan aprendido sobre este maravilloso mensaje.